Hola, hola. Aquí la nerd del futuro. Y estoy empezando a hacer estas pequeñas cápsulas sobre temas que a mí me parecen muy importantes, que tienen que ver con el futuro. Recuerden que la nerd del futuro te ayuda y prepara a empresas y personas para tener el mejor futuro posible. Y este ejercicio de pensamientos, de narrativas, de ideas, de historias, ha hecho que poco a poco llegue a estos videos. Son formatos que, aunque a mí no me cuesta hablar, porque hablo hasta por los codos, me llamaban en el colegio Historia sin fin, que para mí era muy complicado porque además era un insulto. Pero poco a poco, al crecer, me he dado cuenta y hablar y al llegar a la autenticidad, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, me he dado cuenta que hay que abrazar esas pequeñas cosas que te hacen diferente. Y el ser historia sin fin efectivamente hace que sea lo que soy. Me dedico específicamente a contar cosas y hablar de cosas. Y la cápsula de hoy tiene que ver la autenticidad versus la IA. Todo el mundo está hablando de eso. Cada vez hablamos más. Ya creo que todos estamos saturados, que en todas las entrevistas, las charlas, esa reunión que hicieron este año o de planeación el año pasado, pues todos pusieron la IA gigante como parte de lo que debemos hacer y trabajar para que las empresas tengan un mejor futuro. Pero hay una crisis que no estamos viendo. Porque si bien cada vez más estamos buscando productividad y estamos haciendo que las personas hagan y hagan y hagan más cosas, no nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de Edelman, en su barómetro del 2024, sacó que el 63% de las personas no confían en la información automáticamente y menos de la que consumen online. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí. Cada vez que entro hoy en día a ver un video en TikTok, porque como saben soy adicta a TikTok, me es más difícil entender si es real o no. Y de hecho se ha vuelto un juego para mí saber esto es falso. Y comento de una vez que es IA. Pero, ¿qué sí pasa? Y es que en la era de la cantidad de información y cada vez consumir más y más información, y en esta esquizofrenia de hacer un montón de contenido, porque tenemos que hacer un montón de contenido, no nos hemos dado cuenta que estamos perdiendo cosas muy importantes, como el ser auténticos y únicos. Ya todos hacen clickbaits, odio los clickbaits, trato de no hacerlos, pero a veces toca. Pero los clickbaits nos han hecho hacer carnadas para que la gente pique y te haga clic. Se convirtió en un tema cada vez más complicado, cada vez más saturado y además todos nos estamos volviendo iguales, incluso en los contenidos. Y si ustedes me siguen en Instagram y han visto algunas cosas en TikTok, pues parte de mi laboratorio de vida es empezar a aprender muchas cosas para primero mantenerme ocupada porque mi mente es esquizofrénica en temas de conocimiento, pero también para seguir aprendiendo y ser mejor. Y lo que sí he visto es que si la IA efectivamente nos está uniformando, porque además incluso muchas veces en el trabajo o con los equipos de trabajo en los proyectos, usamos de forma despectiva la palabra esto está hecho con IA. ¿Sí? Es que eso se nota que lo hizo con ChatGPT y ya. Entonces lo que está pasando con ChatGPT es que nos está uniformando de alguna forma, ¿sí? Nos está volviendo a todos iguales con una voz estática, única, que hace que perdamos un poco ese sentido de amor. De hecho, Harvard's Business Review dice que hay un alto generación de eficiencia de contenido. De hecho, por ejemplo, en los banners ya se hacen herramientas que te modifican y que te hacen que cada banner Canva lo hace, cada banner se hace 5 veces y no tienes que replicarlo. Pero en esta búsqueda de eficiencia esquizofrénica, de generación de información de manera rápida y sin sentido, pues hemos perdido el criterio, hemos perdido la voz y sobre todo hemos subvalorado la experiencia.
el hablar con nuestros abuelos, el entender que para poder saborear la vida hay que vivirla y hay que cagarla y hay que cometer errores, que nos dé todavía susto decirle a nuestro jefe que la cagamos o que no entendimos algo, que aún se vea en muchos niveles corporativos que el decir que estoy ansioso o estoy frustrado y lo que estás haciendo me está haciendo frustrar más, se siga viendo como un elemento de debilidad, es algo que para mí es como una tensión gigante entre estandaricemos, seamos muy estándares y no estamos dando resultados y necesitamos todo ya, pero entonces no queremos autenticidad, pero no la queremos, pero queremos todo rápido, pero no queremos que la gente se tome el tiempo para ser auténtico y vivimos esa esquizofrenia loca que yo creo que de alguna forma la IA ha exacerbado, ¿sí? Entonces, para mí cuando todo suena bien, ¿sí? Todo está perfectísimo, todo está muy igual, nada se queda con nada y la gente no se queda con nada. Los equipos no se dan, las innovaciones no se presentan y entramos en esta locura de no resultados. De hecho, si ustedes lo ven a partir de lo que ha pasado en estos días, pues cada vez está mucho más difícil ser auténtico, porque el contexto se está convirtiendo en algo mucho más difícil. Por eso es más fácil emular a alguien, hacer un video con IA o poner en ChatGPT algo o que me diga qué debo hacer. Y eso para mí es la gran crisis de la IA. Y que no importa qué tan eficiente sea la IA, nos va a seguir generando huecos y va a seguir haciendo que en otros espacios no se dé. La gente realmente busca con quién conectarse, alguien que se sienta y se vea y que sientas que no eres un extraterrestre y que eso que sientes más allá de la pantalla, eso que ves que no encaja bien más allá del resultado que tienes que hacer, no se vea como algo negativo. Y eso es algo que hay que luchar todos los días. Por eso para mí la IA versus autenticidad no es una pelea. Es una pelea que nosotros los seres humanos hemos generado en el tema creativo, ¿sí? Ver la IA como una forma de acabar nuestra creatividad. El problema para mí radical es que tenemos una gran crisis de autenticidad. Queremos ser auténticos, pero queremos hacer todo iguales. Penalizamos la autenticidad, penalizamos el ser distinto y eso no es nuevo. Me acuerdo mucho de un libro que yo tenía y que mostraba en una que leía mucho en uno de mis trabajos y mi jefa veía ese libro y le picaba porque para ella ser rebelde era algo que no funcionaba muy bien en el entorno en el que trabajaba. Y esa rebeldía que siempre me ha caracterizado me ha traído muchos más problemas que cosas buenas en el corto plazo. Pero en el largo plazo me ha traído muchas más cosas buenas. Pero solamente cuando soy humana, cuando me muestro vulnerabilidad como Brené Brown, cuando empiezo a entender esos puntos, pues hacen que me conecte más con las personas y no me dé susto. Que no me dé susto decirte que hoy tuve un día difícil, hoy especialmente tuve un día difícil. Y ese día difícil ha hecho que me revalúe muchas cosas, pero que me recuerde a mí misma todos los días que ser auténtica es importante. Así en el entorno no sea algo bien visto. Y sigo usando inteligencia artificial, sigo usando ChatGPT, sigo usando Canva para hacer cosas con inteligencia artificial y sigo usando Gamba y sigo usando todas las herramientas que hoy en día tengo con inteligencia artificial porque son la única forma en la que me puedo concentrar en pensar cosas mejores. Hoy estoy haciendo un estudio también del tema de movilidad y eso la inteligencia artificial me ha dado muchas ondas y herramientas por donde mirar, pero realmente sé que en el fondo el ser humano es lo más importante. Un CEO, un dueño de una empresa, un líder no tiene que tener todas las respuestas.
Eso es una cosa que nos metieron y además las cabezas que hoy en día están en las compañías piensan que tener todas las respuestas es la mejor forma de ser líder. Y lo que me he dado cuenta en estos últimos años es que la vulnerabilidad es lo que me ha hecho ser mejor líder. Por eso, esa para mí es la herramienta clave para hacer que la IA y que la autenticidad no se pierda. Esa vulnerabilidad, ¿sí? Ese tema de el costo de la perfección que nos ha calado y que ha hecho que sea difícil. Ojo, no estoy diciendo que todo lo que vivimos en la época pasada sea malo. Al contrario, hay muchas cosas que nosotros traemos que la nueva generación necesita. Pero una de las cosas que tenemos que aprender nosotros de la nueva generación es el miedo, el perderle el miedo a no ser perfectos, ¿sí? Y eso creo que ha sido una de las grandes cosas y entender que si bien la IA está ah, poniéndonos perfecciones, está muy lejos de ser perfecta y solamente trabajando en conjunto es que vamos a lograr unificar y tener un mejor futuro para todos. Hay que normalizar el agotamiento, pero el agotamiento no con estoy mamado, no quiero hacer nada, no voy a trabajar. El agotamiento en, oye, estoy cansado, ayúdame a ver salidas que no estoy viendo. El no errores, seleccionar y mostrar los errores de aquí, allá, de este, del otro. Tenemos que dejar de normalizar eso, ¿sí? Y dejar de reforzar esa ansiedad colectiva y pensar que todo es ansioso y darle espacio a la locura y al caos, porque definitivamente el mundo y el crecer tienen que tener ansiedad, tienen que tener caos para poder crecer. Mostrar humanidad no solo conecta, también cuida a otras personas. Cuando yo soy vulnerable, ayudo a cuidar a otros. Cuando yo entiendo que la otra persona comete un error, pero que puedo ayudarlo a ser mejor, es una forma de presionar distinto. La innovación parte de lo humano. Las personas innovan más rápido, no porque tengan inteligencia artificial, sino porque logran tener el criterio para poder trabajar en equipo, logran ser lo suficientemente vulnerables para abrir espacio para otros, pero también tienen la humildad para poder saber que no lo saben todo. Ese espacio ahí es donde está el ejercicio de la IA. No busquemos, obvio, acelerar procesos. Eso es la punta del iceberg de la inteligencia artificial. ¿Sí? Sí, la inteligencia artificial acelera procesos, pero la humanidad acelera sentido. Nosotros le damos sentido a esas herramientas. Y eso es lo más importante. En un mundo donde hoy en día cualquiera puede generar contenido, tuyo, el de al lado, todos podemos generar contenido. La verdadera diferencia no será quien publica más o quien hace más rápido las cosas, sino quien se atreve a ser más humano, a mostrar vulnerabilidad y a encontrar la innovación en los espacios que no necesariamente están. La tecnología es una herramienta, es un medio. La humanidad es el mensaje. Si quieres aprender a liderar, comunicar e innovar sin perder su esencia, quédate en este canal, quédate conmigo, quédate en mis redes. El futuro no se construye con tecnología, se construye con humanidad. Por eso, en el mensaje de cierre de 2026 dije que hay que romper el 2026, porque solo cuando se rompe la semilla sale la planta. Solo cuando se rompe lo que creías que pensabas que era la forma de hacer, se genera innovación. Solo cuando rompes los esquemas y rompes esa perfección que tienes, vas a ver la autenticidad en ti. Porque la IA sin autenticidad no sirve de nada. Porque necesitamos un mejor futuro. No con mejores herramientas, no con mejores IAs. Eso ya está pasando. Necesitamos futuro con mejores seres humanos. Más empáticos, más abiertos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video. Chao.